Así como el fascículo, yo lo relaciono con la parte del brazo. Yo puedo perder sensibilidad en esta zona, voy a afectar estos músculos. Si es medial, afecto esta zona de piel y afecto estos músculos. O sea, los músculos, flexor cubital del carpo y los músculos de la eminencia hipotenal. Entonces, si es el posterior, el paciente me va a presentar atrofia de qué músculo? Del deltoides, atrofia del tríceps, afecta el tríceps y los músculos del compartimento posterior. Entonces me va a presentar también manos en gota. O sea, el paciente no puede extender ¿qué? Ni la muñeca ni los dedos y va a perder la sensibilidad en el dorso. Como el posterior. Sí, porque el posterior afecta al axilar y al radial. Ahora, si es lesiones específicas, los nervios aquí, donde señalan, músculo cutáneo, recuerden que su característica principalmente es que se pierde el reflejo bicipital y se atrofia el bíceps. ¿Dónde él pierde sensibilidad? En la cara lateral del antebrazo. Si es el axilar cuando más se lesiona por fractura del cuello quirúrgico. El axilar inerva al redondo menor y al deltoides. Entonces el paciente presenta dificultad para abducir por encima de 15 grados. Si es el radial, el que señalan, pues lo mismo. Fractura del tercio medio, pérdida del reflejo tricipital, pérdida de la sensibilidad en el dorso. El paciente no puede extender. El mediano, miren, este sí tengo que tener pendiente sobre todo cómo se forma. ¿Por cuáles fascículos se forma? Lateral y medial. Inerva los músculos del compartimento anterior del antebrazo, los músculos de la eminencia tenar, cruza por el túnel del carpo y por la fosa del codo. Entonces, aquí va a pasar cuando él se lesiona, el paciente no puede flexionar los primeros 3 dedos de la mano. Eso se llama mano de predicador, mano del partero. Tenga pendiente que el paciente va a perder la sensibilidad en la parte lateral de la mano, cuando es el mediano. Cuando es el cubital, en la parte medial. Entonces, ¿dónde se lesiona con más frecuencia el cubital? En 2 lugares. Detrás del epicóndilo medial, si se fractura, o si se fractura el pisiforme en el túnel del Gullón, o canal de Gullón. O sea, en Gullón o en el surco epitrócleo craniano, aquí detrás. Esos 2 lugares son los que se relacionan con lesión del nervio cubital. Porque a veces hay preguntas que son directas, pero vamos a suponer, el nervio señalado se lesiona con más frecuencia y te ponen ahí síndrome del túnel carpiano, fractura del cuello quirúrgica, fractura del epicóndilo medial, fractura del tercio medio. Como ese es el nervio radial y yo sé que cruza por el canal de torsión, tenga el tercio medio, pues se va a lesionar en el tercio medio. O sea que es asociarlo. A veces, el problema no es que ustedes se sepan esto. Miren, apréndanse bien a identificar los nervios. Quizá aquí es más fácil, porque ellos vienen como que están en orden, ¿entienden? Cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Aquí están en orden. Pero en el otro plexo están como que todo más agrupado. Pero tienen que identificarlo. Entonces eso es lo del plexo braquial. El otro plexo, el lumbar, esa imagen es más pequeña aquí en el medio. Una vez ellos trataron de utilizar esto, pero gracias a que no lo usaron. Gracias a Dios. No, y se podría usar, porque ahí están todos los nervios, pero el problema es ese, que a la hora de tú señalar eso, tú tienes los nervios muy cerca uno de otro. Por suerte no, se quedaron con esta. Miren, pues en esta imagen, que es más pequeña, nosotros tenemos, primero ubican los niveles, o sea, T12, L1, L2, L3, L4, L5. Para que puedan ubicar el nervio que nace. Estos ganglios que están aquí son ganglios paravertebrales. Eso es el sistema simpático. Ganglio simpático paravertebral. Entonces miren, T12 da subcostal. Tanto el subcostal como el hilo hipogástrico y el hilo inguinal inervan a estos músculos, los músculos de la pared anterolateral, y van a inervar también la piel debajo del ombligo. Ahora, va a ser como que dice por secuencia. El más que va a estar más alto es el subcostal. Más hacia abajo tenemos luego entonces el hilo hipogástrico. El hilo hipogástrico inerva la piel de la región hipogástrica y la piel de la región glútea en el cuadrante lateral, superior lateral. Esta zona de piel inerva el hilo hipogástrico. El hilo inguinal, que está más abajo, inerva los labios mayores y el escroto en el hombre. De ahí que el dolor se refiere a esa zona en caso de un cálculo ureteral, en caso de una piedra en los riñones, pues el dolor se refiere a esa zona por la relación en el origen que tienen esos nervios y los segmentos que inervan el plexo renal. Entonces miren,
Todos ellos, los nervios, se forman detrás del músculo psoas, pero estos van a salir lateral al psoas, salen por fuera del psoas, o sea, lateral a él. Entonces, cruzan entre el oblicuo interno y el transverso, como se ven aquí. Yo lo pintaron ahí, entre esos dos músculos. Fíjense aquí que luego nosotros tenemos, siguiendo el orden, ellos dos van a nacer, el hipogástrico y el inguinal, de L1. Entonces, de L1 y L2 se forma el génito femoral, aunque recibe más fibras de L1. El nervio génito femoral, aquí lo cortaron, pero aquí miren, él se ve como sale. Entonces, ¿qué reflejo él regula? El reflejo cremastérico. La parte motora lo da la rama genital, la parte sensitiva, la rama femoral, nervio génito femoral. Entonces, luego tenemos aquí, miren, en L2, el primer nervio que vemos, que nace de L2 y recibe L3, es cutáneo femoral lateral. Ese nervio sensitivo cruza inferior a la espina ilíaca anterior superior, en la escotadura innominada, e inerva la superficie lateral del músculo. Eso es lo muy importante de él. Luego, del mismo L2, L3 y L4, se forma el nervio femoral. El nervio femoral lo hace de raíces posteriores. El otro nervio, el nervio obturador, lo hace de raíces anteriores, como se ve aquí en la imagen superior. Miren, anterior, ahí de verde, el obturador, y posterior, el femoral. Entonces, el nervio femoral inerva los músculos del compartimento anterior del muslo, que son los que van a extender la pierna en la rodilla y flexionar el muslo en la articulación de la cadera. Ese nervio femoral también se va a encargar del reflejo rotuliano y da inervación sensitiva a través del nervio safeno, a la rodilla, a la pierna y el pie, en la cara medial. O sea que todo eso es lo que inerva el nervio femoral. Entonces, ¿dónde más se lesiona? En una herida penetrante en el muslo, una herida que sea a nivel del triángulo femoral, yo lesiono el nervio. Fíjense que el nervio cruza también lateral a ¿quién? Al psoas mayor. El único que va a cruzar medial al psoas es este, el obturador. Entonces, el nervio obturador es el nervio del compartimento medial del muslo. También inerva la cadera, la inervación sensitiva a la cadera, y inerva los músculos aductores, o sea, los que aproximan el muslo. Él nace de divisiones anteriores. También inerva el recto interno o gracia. Entonces, tengan eso pendiente para diferenciar estos dos nervios. Ya, por último, de ese plecho, lo que queda es esto, el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro se forma de L4 y L5, pero pertenece al plexo sacro. Tengan eso pendiente siempre, identificar. Tronco lumbosacro, y miren aquí cómo atraviesa el estrecho o abertura superior de la pelvis para entrar a la pelvis menor. Como él viene de fibras lumbares, para él poder llegar a la pelvis tiene que cruzar, mírenlo ahí. L4 y L5 cruzan para unirse a S1, S2, S3 y forman el plexo sacro, que da el nervio terminal, el nervio ciático, que es su rama más importante. Entonces, en la parte donde está eso, la imagen, habla del nervio ciático, una imagen grande. Miren aquí, entonces, ese es el nervio ciático, formado de L4 a L5, cruza por la escotadura ciática mayor debajo del músculo piriforme, cruza entre los músculos isquiotibiales de la corva, sus dos porciones, y en el ángulo superior de la fosa popltea se divide en su división peronea común y su división tibial, que son sus ramas terminales. Miren, el nervio ciático va a inervación al compartimento posterior del muslo, a la pierna y al pie completamente. Ese es el nervio periférico más grande del cuerpo. Se ubica en el cuadrante inferomedial y es donde más se lesiona. Entonces, como él inerva tantos músculos, tienen que tener pendiente en la lesión los movimientos que el paciente pierde. Él va a perder todos los movimientos de los dedos, ni extiende ni flexiona los dedos. En el tobillo también, ni hace dorsiflexión ni flexión plantar. Entonces, en la pierna, él solamente puede extender la pierna,
porque quien extiende la pierna es el nervio femoral. ¿Puede extender el muslo? Tampoco, pero puede flexionar. Entonces le extiende la pierna y flexiona el muslo. O bien hace los movimientos que son de abducción hacia afuera o aducción, porque esos movimientos en la cadera tampoco él los regula. O sea, esos movimientos en la cadera están regulados por los músculos. Aquí ni siquiera lo pusieron. No están ahí. Por los músculos de la región glútea. Fíjense que aquí no lo colocaron ninguno. Ellos son los que dan el movimiento de rotación a la cadera. El paciente puede rotar la cadera, puede aducirla, pero no puede extender el muslo, no puede flexionar la pierna, ni mover ni el tobillo ni el pie. Pero estos movimientos van a estar perdidos en ese paciente. ¿Dónde se lesiona con más frecuencia? Las inyecciones, cuando se colocan aquí. Pero eso es más frecuente aquí. O sea, en otros países no es que no sea frecuente. Más con inyección intraglútea mal aplicada. Eso aquí que es más frecuente. En otros lugares no. Es raro que ustedes vean que eso pase. Aquí la medicina tiende a ser permisiva, en el sentido de que cualquiera va al hospital, se pone una bata y tú haces lo que te dé la gana en una emergencia. Así que tú eres médico. No, yo soy estudiante. ¿De qué semestre? No, yo tengo bachillerato todavía. Lo que pasa es que yo quise perder. Yo iba, cuando mi papá estaba de servicio, cuando yo estaba en el colegio, yo no hacía nada, pero yo iba, me ponía una bata de él, me ponía ahí. Y me preguntaban, ¿tú estás estudiando en la UCI? Yo, ok. Y yo ni me atreví a decirlo. Era como un segundo cuando eso. Nunca hice nada. Y cuando llegan complicados, así, como que llegan muchos pacientes, cuando llegan a esa ambulancia, me dice, vete para la habitación, vete, acuéstate. Se ponía movido eso. Pero en el de Romano te dejan hacer servicio. Sí, pero yo estaba en segundo, yo no estaba estudiando en ningún colegio de enfermería. Estaba en la escuela. Estaba en la escuela, era. No, pero en el de Romano me dejaron hasta la punta, en una Sí. cirugía. Pero porque te digo que aquí te dejan hacer lo que sea. Yo porque mi papá me decía que no haga nada de eso porque no. Pero no, en el de póngate la en romana lo dejan, ten. o sea, en el primer semestre tú vas y ellos lo dejan así de todo. Pero eso está mal, En Estados Unidos ni el R1 hace. Un R1 no opera. Ellos son residentes del primer año, eso es lo que hacen esto. Mira, el primer año completo, mira. Ahí es. Aquí los R1, muchachos, cierran pacientes, abren pacientes, dan puntos, sacan vesículas. Y tú le preguntas algo y dicen, no, yo vi a él haciéndolo así. Ellos ni saben lo que están haciendo. Tienen mucha práctica, eso es una ventaja para esa parte. Ellos tienen mucha práctica, pero ellos no saben lo que hacen. Entonces, por ejemplo, hay hospitales que aquí son buenos para tú aprender a hacer el trabajo. Por ejemplo, en el Centro Médico UCI, que es una clínica, tú aprendes a hacer el trabajo. Y tú puedes discutir